Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a llevar a cabo esta sesión 3 del módulo 3. Les agradezco su asistencia, ¿verdad? Y también que me estén apoyando ahí en la parte técnica. Y pues es lo importante, ¿no? Que lo puedan escuchar bien la sesión y que puedan ver también bien la presentación, así como si gustan ya en la parte final de esta sesión, hacer alguna aportación o alguna pregunta adelante, ¿no? Entonces ahí está en activo tienen habilitado el chat si tienen alguna pregunta o también ya al final si gustan preguntar algo, se pueden habilitar su micrófono. Pues les doy la bienvenida, ya estamos más de la mitad de la, del módulo 3 como les había comentado en la primera semana, pues que se nos iba a ir rapidísimo, ¿verdad? Es un módulo interesante, a mí me ha tocado ser facilitador o asesor de diferentes módulos y en especial ese es uno de los que me gustan, ¿verdad? Me gustan los módulos que tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con la interpretación, comprensión lectora y así también como la parte de la redacción. Entonces, pues así, no sé, como a mí me gusta mucho este módulo, pues se me pasa muy rápido, ¿no? Ojalá y ustedes también, aunque estamos un poquito, ahora sí que aburridos, ¿no? Si no podemos salir tanto por la situación, pero pues aprovechamos para leer y para analizar los textos y este módulo, como les había comentado, este módulo pues les va a ser útil, sobre todo por la parte de analizar, interpretar textos y después tener una postura, el saber redactar o el saber argumentar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene el módulo, como ya lo saben, lleva como título el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Bien, el orden de esta sesión, de la sesión 3, es la bienvenida y el propósito de la sesión. Bueno, la bienvenida ya la realicé. Soy un poquito más rápido el día de hoy porque otras sesiones me he llevado pues ya casi la hora o un poquito más de una hora. Hoy va a ser una sesión breve, sobre todo para dejarles espacio al final si tienen alguna duda de cómo realizar las actividades o de algún contenido, de algún recurso que no le entiendan, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de la sesión, el que ustedes sepan de qué trata esta semana, que entiendan bien, que comprendan bien precisamente los contenidos, los recursos y cómo se realizan estas actividades integradoras, ¿verdad? Algo más práctico, ¿verdad? A estarles dando nada más la teoría, sino que también les doy las recomendaciones de cómo hacer las actividades de esta semana. Bien, punto número 2, introducción a la semana 3. 3, recomendaciones para las actividades integradoras. 4, asuntos generales. Y 5, preguntas y respuestas. Bien, en esta semana 3, eso es importante. Viene en la guía de cada semana, que es el primer recurso que tienen ahí en plataforma. Y en esta unidad 3, la unidad 3 se titula El análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo en las otras semanas, la semana 1 y 2, fenómenos naturales y también acontecimientos históricos. Entonces, es muy importante el saber que existe la realidad, ¿verdad? En ocasiones hay un problema aquí, fíjense, que es interesante, porque desde pequeños a nosotros, las generaciones anteriores, no como la actual, ¿verdad? Pero en las generaciones anteriores sí se nos trataba de enseñar, ¿verdad? O que aprendiéramos más bien a evadir las problemáticas, ¿no? Entonces nos decían no generar polémica, no discutir, la parte de un problema era visto como algo negativo, ¿no? Algo pues, que estaba mal, que es incorrecto. Y podemos ver ahora que es muy importante, desde preescolar inclusive, ya que empiezan a ver los fenómenos que existen. Ya ven que tienen desde preescolar y en primaria, ya llevan algunas, no como asignaturas, ¿verdad? Pero unos campos formativos en los cuales pues ya aprecias la naturaleza. Entonces, si sabes apreciar la naturaleza, aprecias la realidad, las situaciones sociales, ¿verdad? La familia, la problemática. Entonces, eso es muy importante porque vamos a ver que las situaciones
Las situaciones no son malas ni son buenas, no son correctas o incorrectas. Simplemente es la realidad y está ahí. Entonces, esto por eso en ocasiones nos cuesta mucho trabajo a nosotros el problematizar e identificar. Porque si vemos algo, ya lo vemos con una óptica o una perspectiva ética o una perspectiva lógica de decir, es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, es verdadero o es falso. No, aquí la realidad como se nos presenta, ya sean fenómenos sociales o naturales o los acontecimientos históricos, pues están ahí, son parte de la realidad. Y a nosotros nos toca hacer una interpretación para después juzgar o dar una postura. Entonces, se fijan, en ocasiones a algunas personas no les llaman la atención, de hecho ya están algo pesimistas y también son personas que ya no les llama la atención nada. Entonces, se te dificulta mucho el plano de la interpretación, el plano de la comparación, de la argumentación, precisamente porque no te gusta problematizar. No, yo no quiero generar problemas. Eso nos enseñaron algunos de pequeños y ahora sí que es algo que nos ha traído muchos problemas, ¿verdad? Porque ustedes ahorita que tienen que problematizar y que estamos viendo, ahora vamos a ver fenómenos sociales. Imagínense ustedes el fenómeno número uno, el problema número uno. Anteriormente decían que era la pobreza. Se hicieron, de hecho, algunos estudios de organismos internacionales y a nivel nacional también. Entonces, México se consideraba en los siglos anteriores problema número uno, la pobreza. Actualmente en México, según estudios del año pasado, ya el problema número uno es la corrupción, ¿sí? Entonces, el problema número uno, corrupción, pobreza, todavía existe analfabetismo, hay pues varios, discriminación, ahora vamos a ver el conceptos de diversidad, multiculturalismo, que es muy propio de México, ¿no? Entonces, esos son problemas, ¿verdad?, que nosotros debemos de analizarlos y tenemos que asumir una postura. Si no le vamos a dar una solución, mínimo sí asumir una postura, ¿no? Entonces, por eso el propósito dice, revisar qué son las ciencias sociales. Entonces, ya tenemos instrumentos, ya tenemos métodos con los cuales podemos interpretar esos fenómenos sociales. Entonces tenemos el área o la disciplina o ciencia del derecho, tenemos por ejemplo, la historia, hay también la antropología, o sea, existen diferentes ciencias sociales que a nosotros nos van a dar recursos, ¿sí? Entonces tú dices, ok, a mí de las ciencias sociales me interesa un método, por ejemplo, la etnografía. Es decir, a mí me gusta investigar in situ, se le llama a ir a investigar en el lugar en donde ocurre la situación o la problemática. Entonces, fíjense, ya por ejemplo, la historia o hay alguna sociología, tienen ciertos métodos o hay ciertas herramientas técnicas también que me pueden aportar precisamente para que yo pueda interpretar la realidad. No crean que es así nada más como, yo soy historiador o yo soy antropólogo o yo soy... Entonces, pues nada más, o sea, voy a investigar y no, existen diferentes métodos como el método inductivo, deductivo, la mayéutica, la etnografía, existen muchas herramientas también como estudios o recursos como estudios de caso, o sea, existen varias herramientas y recursos que me pueden ayudar a mí para interpretar y tengo que saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, como dice, revisar lo que son las ciencias sociales, a partir de estas, analizar problemáticas del México actual, reconociendo los elementos de nuestra sociedad. Entonces, algunos autores dicen que la realidad, o sea, lo que estamos viviendo, ¿sí? Independientemente de la época o de la etapa de la historia, que es el devenir, es como un devenir, es decir, que es cíclico, ¿verdad? Pero hasta cierto punto sí, porque si anteriormente con los romanos, con los griegos, había corrupción, ¿sí? Ya existía, por ejemplo, que una democracia, entre comillas, pero realmente los que mandaban, los que se beneficiaban eran unos cuantos, cosa que ocurre en la actualidad. Entonces, problemáticas o situaciones se pueden dar, o sea, en diferentes parecen las mismas, sin embargo, no son las mismas, son diferentes las generaciones, pero no podemos, estas generaciones actuales, pues no son las mismas, no piensan igual, es decir, anteriormente no había tecnología como la tenemos ahora, de la información y de la comunicación, las TICs, entonces, y bueno, cambian algunas cosas.
aunque las problemáticas parecen las mismas, hay ciertos elementos que las hacen diferentes. Las personas, el contexto, ¿verdad? Lo hace diferente. Por eso habla de las problemáticas del México actual. Entonces, no podemos nosotros quedarnos solamente con que existen problemas y son los mismos de siempre. Pues no, si no, imagínense, vamos a caer en la apatía y en la mediocridad y no vamos a solucionar nada. No, no. Aquí sí han existido problemáticas y situaciones desde la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, en la actualidad como se le llame, posmodernidad o modernidad tardía, han existido problemáticas o situaciones. El detalle aquí es que cambian algunos aspectos, ¿sí? Cambian algunas cosas, como, a ver, hay cosas nuevas también, como ahora el calentamiento global. Eso no se daba, ¿verdad? En otras épocas. Estar hablando de que los recursos se están terminando. De hecho, a mí me tocó todavía nuestros abuelos o bisabuelos, ellos no pensaban en la situación de que se terminaran los recursos. A ver, ahora qué hacer, porque ya se está agotando todo. Entonces, y ahora nos está tocando a nosotros una situación muy peculiar, ¿no? Entonces, eso sí no lo pierdan de vista, porque tenemos que hablar, como dice la actividad 1, que la vamos a ver más abajo, perdón, es la actividad 5 de esta semana, pues, sería sociedad contemporánea. Por eso estamos hablando de la sociedad contemporánea, porque tiene algunos aspectos peculiares, ¿no? Esos son los aprendizajes, no lo vamos a leer todos, nada más aquí lo que señalé con negritas, ¿sí? Hablar y que hay mucha información en la red, entonces tenemos que diferenciar de esa información o convertirla en conocimiento, ¿no? Que es lo importante para que... He visto en los trabajos de la semana pasada bastante plagio, ¿verdad? Entonces pocos trabajos originales, auténticos, porque en ocasiones piensan que el facilitador no lo va a revisar. Entonces es importante que ustedes se den a la tarea de leer, pero también interpreten y sean auténticos. Ahora ya lo voy a parafrasear, voy a hacer paráfrasis y no nada más quédense, no nada más se queden en una paráfrasis mecánica. ¿A qué me refiero? Una paráfrasis mecánica es casi casi hablar lo mismo que dijo el autor, nada más con mis palabras. Sí, eso es hacer una paráfrasis muy mecánica. Existe también una paráfrasis más creativa. Sí, hay una paráfrasis la cual ahora sí ya voy a ponerle algo de mis ideas, aterrícenlo, traten ustedes de incorporar elementos que ustedes ya hayan leído, de libros que ya hayan leído, de investigaciones, de algo que reciente que hayas visto o de la situación de tu familia, tu comunidad, eso traten de explicarlo, para que no nada más sea teoría, a eso se le llama una transposición, en la cual si yo estoy leyendo algo y digo, eso es lo que piensa el autor, ya le entendí, pero voy a dar ejemplos, voy a explicarlo con mis propias palabras, pero también me salgo del pensamiento del autor. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque de otra manera nada más me quedo con la información que hay en la red, pienso que es confiable y pues no, o sea, yo me voy dando cuenta, los que están escribiendo de manera original, los que sí están escribiendo o haciendo paráfrasis, me doy cuenta porque hasta tienen faltas de ortografía. Y hay quienes no, de hecho hasta ni siquiera le borran los hipervínculos, tal y cual salen las frases subrayadas, así como para darle clic, y pues eso dicen, es mío, no, pues no es tuyo. Tienes que explicarlo con tus propias palabras, y si es una idea de un autor, pues hay que darle el crédito, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en las referencias si no es mi pensamiento. Bueno, entonces vamos a ver también el aporte que tienen las ciencias sociales, a hablar de la realidad. Bueno, ya eso ya se los estuve abordando, que la realidad es cambiante, ¿verdad? Se pueden presentar ciertas problemáticas parecidas a otras épocas, pero también podemos ver que haya problemáticas nuevas y algunas que conservan algunos rasgos y otras que no. Entonces, hablar de México actual, estamos hablando de México, entonces sí es importante porque en ocasiones nosotros estamos hablando de alguna situación, opinamos en redes sociales y cosas, y en ocasiones, bueno, pues es que eso no aplica aquí, ¿verdad? O sea, tenemos que ubicarnos en nuestro contexto, eso es muy importante. También las disciplinas de las ciencias sociales, saber qué nos sirven para interpretar, ¿no? ¿Para qué nos va a ayudar esto? Porque nosotros tenemos que identificar que la parte de los fenómenos sociales tienen que ver con algunas teorías de causa y efecto, teorías de causalidad, que todo esto ya no es de manera lineal, la historia no es de manera lineal. Ahora ya algunos autores
mencionan, por ejemplo, que hay una dialéctica, es decir, que la historia ya se da de una manera como en espiral, ¿no? En la cual ya tenemos que ver lo que sucedió, no tenemos que decir nada más, está pasando eso, bueno, pero ¿por qué ocurrió esto? Ahora, si no tengo cuidado, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar si no tomo las precauciones? Lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Esto no tiene que ver nada más con algo actual o del año pasado. Esto tiene ya desde hace mucho tiempo, si vemos en la historia, podemos ver cuáles son realmente las causas de esto que está sucediendo. Y que hay autores e investigadores que ya lo habían dicho, que esto iba a ocurrir, ¿sí? Entonces, hay que ver entonces que la teoría y lo que veamos nosotros en esta semana nos sirven precisamente para identificar las relaciones sociales. Entonces tenemos que ir identificando los diferentes grupos humanos que existen, tanto la familia, el barrio, la colonia, en el trabajo, qué relaciones sociales tengo y cómo puedo mejorarlas, ¿sí? Bien, aportes de cada disciplina y también importante que ustedes al parecer ya hicieron una reseña en el módulo anterior. Ahora era una reseña, pero ahora vamos en esta semana 3 y en la semana 4, en la del proyecto integrador, van a tener que hacer una reseña crítica. Más adelante les explico a qué se refiere esto. Es diferente una reseña, ¿verdad? A reseña crítica, porque también hay reseña comparativa. Ahora nos vamos de lleno a la actividad integradora. Primera semana, actividad integradora 1 y 2. Segunda semana, actividad integradora 3 y 4. Y esta semana 3, actividades integradoras 5 y 6. Bueno, esta ya les comenté, es sociedad contemporánea. Entonces hablamos de precisamente en una línea del tiempo, acuérdense, de la antigüedad, bueno, antes, o sea, hubo mucho más en la prehistoria, muchos millones de años. Después viene ya lo que se considera nuestra era, ¿no? Viene la antigüedad, ¿sí? Y ciertas culturas. Después viene la Edad Media, que duró 1000 años, hablar del año 400 a 1400. Después ya vienen descubrimientos, vienen las fábricas, viene toda esta parte de revolución industrial. Hablamos de la modernidad. Y algunos autores a esto de lo contemporáneo pues le llaman la posmodernidad o modernidad tardía. Se difiere mucho en la situación porque pues, es lo que estamos viviendo. Entonces, cada autor le va a decir de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Entonces, sociedad contemporánea, es decir, la sociedad actual, lo que estamos viviendo. Es muy importante para esta actividad 5 que ustedes comprendan el concepto de diversidad. ¿Qué nos dice Carrasco? Que la diversidad cultural puede entenderse como un proceso histórico y geográfico, resultado del cultivo del espíritu de una etnia o una sociedad, sus diferentes estamentos, o bien como parte de una comunidad, sea una villa, un pueblo, una provincia, una nación o una región. Entonces, vamos aquí a ver que cada persona tiene una identidad. Entonces, no hay una persona como ustedes, Alondra, Erika, Carla, Karime, no hay alguien que sea igual que a ustedes. Tal vez se parezca, ¿verdad? Algún hermano, algún familiar o algo, pero no hay alguien que sea semejante o que sea igual a ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una identidad, ¿verdad? Un núcleo de identidad personal, el cual te hace diferente a los demás. Entonces, hay diversidad. Desde hablar de un individuo a otro, existe la diversidad, ¿verdad? Pero acuérdense que pues, el ser humano ante esta necesidad de sobrevivir, porque es lo que estamos pasando en la actualidad, ahorita también es lo que queremos, es sobrevivir a toda esta situación, no hay de otra, ¿verdad? Entonces pues tratamos de aplicar la supervivencia, ¿no? Igual así ocurrió en las primeras eras del ser humano, en la cual pues era muy difícil solo, ¿sí? De manera individual el vivir. Por eso se empezaron a juntar en clanes, en tribus, y eso permitió de alguna manera tener comunidades muy primitivas. Entonces, esa ya empieza a haber cierta convivencia, ciertas relaciones, ¿verdad? Este intercambio, porque antes no había competencia, no existía la parte de una ganancia, ¿verdad? De una plusvalía. Entonces, pues simplemente era la parte de intercambiar, ¿no? O sea, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo siembro, lo que tú cazas, lo que... Entonces, precisamente
cada tribu, cada pueblo, cada clan, pues se fue haciendo de una cultura, se fue haciendo de manifestaciones artísticas, manifestaciones económicas, espirituales, de todo tipo. Entonces se fue haciendo y entonces eso sí habla de una cultura, ¿verdad? Pero hablamos tan solo en la familia, ¿verdad? Puedes decir, pues entre mi hermano, mis hermanos, somos diferentes, hasta la forma de pensar, pero hay los papás en ocasiones, pues la mayoría, bueno, no sé en la actualidad ya tanto, ¿verdad? Pero tratan de que haya una ideología, ciertos valores, ciertas tradiciones, hábitos que se tienen que cumplir en esa familia. Entonces, imagínense, pues hay diferentes familias y cada familia pues puede inculcar a los suyos de manera diferente. Entonces, por eso existe una diversidad cultural, ¿sí? Una diversidad en la cual sabemos que somos diferentes, ¿sí? Somos diferentes y tenemos diferentes culturas. Entonces, tengo una cultura muy diferente. Aquí tan solo en México, ¿no? O sea, hablar de que tenemos diversidad, pues claro, porque, por ejemplo, los del norte, ¿verdad? Ya Monterrey, Chihuahua, todo, los que somos más del centro, del Bajío, son culturas diferentes, hasta en la forma de expresarnos, los hábitos que tenemos son diferentes, aunque parezcan igual, pero no, sí son diferentes. Entonces, y aquí en México no se diga pues con las culturas algunas nativas, ¿no? O lenguas originarias que tienen. Entonces, es importante saber que hay diversidad. No se diga, ahora yéndonos más a lo específico, existen en las culturas pues personas también diferentes, ¿no? Un tiempo que se quiso modificar esto, ¿no? Pero pues hay personas con discapacidad, ¿no? Hay personas, y es lo correcto, ¿no? Entonces ya hay quienes trataron de nombrarles de otra manera, pero no, lo correcto es decirles una persona con discapacidad. Son personas diferentes, son personas que tratamos de nosotros aplicar la inclusión, ¿no? La inclusión con esas personas, pero precisamente porque tenemos a ver que la diversidad, que eso nos enriquece definitivamente, ¿no? Porque si todos somos iguales, pues ¿qué ha pasado cuando algunas culturas que se consideran como los alemanes, ¿no? Los nazis, que se consideraron una cultura o una raza superior, ¿verdad? Y ser así, todos parecidos, todos en la misma línea, todos pensar igual, todos seguir al mismo, o sea, imagínense, ya saben lo que ocurrió, ¿no? Cuando queremos homogenizar. Entonces, es muy importante que sepamos que en la diversidad podemos encontrar riqueza, ¿no? Pero, de parte de la diversidad, fíjense aquí en México, porque esto lo van a ustedes a llevar a cabo en la tablita, ¿no? Tienen ahí una tablita en la actividad y en ella vas a tener que decir en los textos que tú leas de qué manera, en el texto que leas, de qué manera se da esto de la diversidad, multiculturalidad y la globalización. ¿Cómo se define esto también, según este autor Carrasco, la multiculturalidad? Se define fundamentalmente como la existencia de varios grupos culturales en una sociedad o dentro de un estado. Entonces sabemos que cada cultura es diferente, ¿sí? Pero también yo sí veo, eso es viendo hacia adentro, pero si veo hacia afuera voy a ver que hay otros que son diferentes, ¿no? Que hay otras culturas, ¿sí? Pero que voy a tratar lo que dice abajo ahí en verde, la coexistencia de culturas, ¿sí? No es como llegaron los españoles en la conquista, de decir nosotros somos una cultura superior, nosotros tenemos una filosofía diferente a la de ustedes que es superior, entonces pues no nos interesa que exista. Sí puedes existir siempre y cuando te hagas como nosotros. Y no, aquí lo importante es saber que hay muchas culturas en nuestro país y precisamente es lo que hace que haya diversidad y que seamos diferentes, o sea, y que sean, perdón, y que nos podamos enriquecer, ¿no? Bien, ahora globalización. Vean, ahora esto es importante, porque si hablamos de una cultura, pues hablamos de lo local, ¿no? Hablamos que tienen tradiciones, costumbres, hábitos locales, cosas que te sirven para tus relaciones dentro de esa cultura. Pero vino hace unas décadas este concepto que es globalización. ¿Qué es eso? Es un proceso de incorporación de los estados nacionales a dinámicas que no solo se originan en sus fronteras, sino que tienen como centro diferentes espacios y lo más importante, que afectan el desarrollo de aquellos y por consiguiente de sus ciudadanos. Entonces esto ya se vino dando
hace algunas décadas en México, sobre todo pues en el tiempo del presidente Salinas de Gortari, que se aplicó sobre todo esto en los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues hay cosas que no, algunas personas que se van más por la localización que por la globalización. Entonces te van a decir, como autores que van a encontrar, revisen e identifiquen bien esto, que un autor puede estar a favor de la globalización o puede estar en contra de la globalización. Alguno puede estar a favor del multiculturalismo o multiculturalidad, o estar en contra. Entonces, aquí sí es importante que ustedes cuando vayan leyendo, vayan viendo ciertas ideas o ejemplos en las cuales identifiquen la postura del autor. Si está a favor de la globalización o está en contra, está a favor de la diversidad o en contra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque digo, hay factores como globalización. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Yo puedo estar en contacto con ustedes precisamente por esta tecnología. Si no existiera la globalización, no tendríamos esta forma de intercambiar ideas o de tener una modalidad como esta, ¿no? Virtual, no existiría, ¿verdad? Porque toda la tecnología no es de aquí de México, no la brindan otros países. Entonces también los vehículos que nos tenemos que mover, pues la tecnología no es de aquí de México, en su mayoría, ¿no? Entonces es de otros países, de Japón, de Alemania, de Francia, de otros lados. Entonces existe globalización y la globalización nos ha traído beneficios. Pero también hay que ver que por otro lado también el fenómeno de cierta discriminación que ha ido creciendo y también la violencia, también por esta globalización. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o también la parte de la identidad o de la baja autoestima de algunas personas también, porque en ocasiones nos tomamos modelos también humanos como referencia. Entonces, mentalmente o psicológicamente, pues a veces andamos mal porque siempre nos estamos comparando. Entonces, la parte de generar ganancia y comparación, ¿verdad? Es algo que en ocasiones nos vuelve locos a algunas personas. Bien, entonces, eso es lo que van a ver según algunos autores o el texto que tengan ahí. En esta actividad, pues van a tener que llenar esa tablita y les van a servir esos conceptos, ¿verdad? Para que ustedes lean los recursos y pues para que les quede todavía más claro. Entonces, ¿cuál es la importancia? Perdón, está pegado, debe estar separado. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales, verdad? Entonces, precisamente que nos van a dar para estos fenómenos, para esos conceptos que estuvimos ya ahorita revisando, ¿verdad? Estos de diversidad, multiculturalidad, la globalización, la discriminación, la corrupción, pobreza, todos estos fenómenos que se vienen dando, las ciencias sociales nos van a aportar instrumentos, algunas herramientas, métodos, diferentes técnicas que nos van a permitir interpretar y presentar ciertos resultados. ¿Por qué? Porque si yo investigo, eso es muy importante, que encuentre fuentes confiables, que investigue también de campo, no nada más una investigación documental o teórica, sino también una investigación de campo que vea que existe en la realidad, que realmente es existente esa problemática. Eso me va a permitir hacer un estudio, una interpretación, y eso me lleva al final a tener conclusiones y una postura. Decir, yo opino esto de esta problemática, de esta situación. ¿Por qué? Porque tengo fundamentos, ¿sí? Tengo estos argumentos, pero esto me va a llevar a asumir una postura. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Porque hay muchas personas que dentro de la ignorancia y de sus prejuicios, rápido da comentarios, ¿no? En las redes sociales, en todos lados, pues no. Nos tenemos que basar en especialistas. Y los especialistas están en estas ciencias sociales, ¿verdad? Ellos son los que me pueden decir si voy bien o no voy bien, porque ellos ya tienen, o sea, ya eso ya se estudió, ¿sí? Entonces yo ya tengo investigadores, yo sé que hay especialistas que me pueden ayudar con estos argumentos, entonces no es necesario que yo los saque de la manga. Bueno, de esta actividad integradora 5, ahí tienen las indicaciones, pero yo nada más voy a parafrasear muy rápido. Ahí está el texto: multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Entonces hay que leerlo, ¿sí? Extraer las ideas más importantes, también que hagan una pequeña síntesis, una conclusión de lo que hayan leído, porque más adelante les sirve. Tu documento que hagas en Word, ¿sí? Ese documento debe llevar como título, ahí dice multiculturalidad en México, ¿sí? Ahora, les van a tener ahí una tablita.
¿sí? Y viene esto, diversidad, multiculturalidad y globalización. Mencionen cómo aborda el autor estos conceptos, ¿sí? ¿Qué opina de la diversidad? El autor, hay autores que dicen, no, no, no. Fíjense que, por ejemplo, José Vasconcelos, por ejemplo, un intelectual de aquí de México, él pensaba que era muy importante la diversidad, el mestizaje, porque hasta le llamó un libro de él La raza cósmica, es decir, que la raza la más importante es aquella que fuera más bien producto del mestizaje. Y otros la ven como lo del que solamente las razas puras son superiores, que son mejores, ¿verdad? Por ejemplo, si eres un nativo o indígena así puro, pues eres más importante y eres mejor. Si eres tú un sajón, pues eres puro y así. Si eres tú, si me explico, una de raza aria como los alemanes, pues eres, o sea, hay personas que piensan que no es bueno la mezcla de culturas, el mestizaje. Entonces ustedes identifiquen eso. El autor realmente está convencido y está a favor de la diversidad, no solamente entre razas, sino también en la parte cultural. ¿Sí? ¿Qué es lo cultural? Es aquellas manifestaciones, representaciones artísticas, culturales, intelectuales, todo eso conforma la cultura. Entonces, lo que conforma esa cultura, ¿sí? Esa es la diversidad, ¿sí? Entonces, vemos aquí la forma de las danzas y los bailes de San Luis Potosí, no es lo mismo que las de acá de Morelia, ¿sí? No es lo mismo, entonces hay diversidad. Entonces, a ver, ¿qué opina el autor sobre la diversidad? Sobre las diferentes culturas y cómo coexisten las diferentes culturas. Del fenómeno de la globalización. El autor, hay autores que van a decir, no, no estoy de acuerdo con que seamos una aldea global. Es decir, que todos estemos así como que intercambiando productos, ideas, personas, todo. No, no, no. Aquí es mejor una cultura más cerrada, local, que vea por sí misma, que sea autosuficiente. A ver, entonces, eso es lo que tienes que poner en la tablita, ¿no? Cómo aborda estos conceptos el autor que leyeron de ese artículo, ¿no? También van a elegir dos disciplinas. En las dos disciplinas puede ser, ejemplo, la antropología y la historia, ¿sí? ¿Cómo abordan la multiculturalidad? Desde la historia, un historiador, ¿cómo aborda el tema de la multiculturalidad? Ahora, un antropólogo, ¿cómo aborda el tema de la multiculturalidad? Tómelo de dos disciplinas. Primero que tienes que ver cuáles son las ciencias sociales, cuáles son las disciplinas sociales, ¿verdad? Entonces ya dices, ok, desde el área de la ciencia del derecho y desde la antropología, ok, o desde la sociología. Entonces, nada más estudien bien cuáles son las disciplinas para que no me vayan a poner ahí en la tablita la química y las matemáticas. Es que esas no son ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ahí para que no se vayan a equivocar en eso. Y punto número 5, viene ahí, ahora sí, van a redactar una reseña crítica. ¿Sí? Ya sabemos, de otra semana les expliqué qué es una reseña, cuáles serían los pasos para la reseña, pero ahora vamos a hacer una reseña crítica. Entonces, ahorita se los voy a explicar más adelante. ¿De qué? De el texto que leíste al inicio. Ya después, al final, punto número 6, no se les olvide fuentes consultadas. Profe, pero maestro Oliver, pues ¿cómo las fuentes consultadas? Pues sí, primero, pues mínimo que cites el texto que están leyendo, multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Uno. Dos, si vas a investigar el tema de la multiculturalidad desde dos disciplinas, pues ahí va a haber dos artículos, a lo mejor, o más, que hayas leído, ¿sí? Para identificar cómo abordan la multiculturalidad en México, dos disciplinas. Entonces, tienes que citar eso que leíste, ¿no? Bueno, esa es esta actividad. Nada más recomendaciones. No se les olvide revisar los recursos. Para esta actividad, sociedad contemporánea, ahí tienen los recursos. Sociedad contemporánea, el mundo contemporáneo, globalización, eso es muy importante también. Ahora también se relacionan el estudio de las ciencias sociales. Ese es importante para que ustedes vean la diferencia entre cada ciencia social y también cuál es su campo de estudio, cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas que utilizan las ciencias sociales, cada una para investigar el lenguaje de la ciencia, enfoque interdisciplinario, cómo es mejor no nada más basarme en una sola ciencia, sino que investigar desde diferentes ciencias para enriquecerme mejor. Sociología, antropología, esas son las nuevas ciencias sociales y vienen algunos recursos. Bueno, hay que revisarlos, ¿sí? Antes de hacer la actividad. Ahora, la reseña crítica que vas a hacer
al final de esta actividad, ¿sí? ¿Qué es? Esta, vean, pónganle mucha atención porque también van a hacer una reseña crítica como proyecto integrador. El proyecto integrador tiene otros ejercicios antes de, pero ya cierras el proyecto integrador con la reseña crítica. Entonces, aquí nada más, ya saben lo que es una reseña, ¿sí? Un escrito informativo corto que hace referencia a una obra. Ya tienes la obra, ahí está el texto que leas, esa es la obra. Entonces, ¿qué debe de llevar la reseña? El título, la ficha técnica, el título, pues ya saben cuál es el que tiene, reseña de este texto. Reseña del texto, multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Ese es el título que debe llevar la reseña. Ficha técnica es de la bibliografía, ¿sí? Los datos del autor, el título del texto, otra vez, la ciudad de publicación, el año de publicación, todo eso. Esa es la ficha técnica, debajo de, como en un párrafo. El resumen del texto que se reseña, ¿sí? Entonces, ahora sí, haces un resumen, sacas las ideas, identificas las ideas más importantes, las explicas con tus propias palabras y ese es el resumen del texto, ¿sí? Eso va después de la ficha técnica. Después el comentario crítico. Esa es la diferencia. Una reseña, nada más, una reseña no tendría el comentario crítico o valoración crítica. Esto se llama reseña crítica porque tiene un comentario crítico, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Vas a decir si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, que hagas tu aportación, ¿sí? Y que asumas una postura, ¿sí? Yo voy a decir, con el tema yo no estoy de acuerdo con la globalización, yo vivo en una cultura o en una cultura nativa aquí en México y pienso que es mejor vivir más hacia nosotros que estarnos abriendo a otros países porque nos deja más problemas negativos, cosas negativas que beneficios. Por lo tanto, esa es mi postura. Entonces, es importante que en el comentario crítico den ahora sí su opinión, pero también asuman una postura. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es más, si quieres dar hasta después dice conclusiones. Si en la conclusión puedes dar hasta una recomendación o puedes también comentar alguna solución, porque alguien también puede decir, mi postura es que las dos cosas son importantes, tanto que haya globalización como también enfocarnos en nosotros, en lo que vivimos con nuestra cultura. Entonces, ¿cómo le haríamos para conciliar esas cosas? Es decir, para unificar esto. Entonces, puedes dar una solución. En la conclusión puedes aterrizar un poquito y decir, la solución para mí sería esto. Y por último, no se les olvide poner datos del autor de la reseña, es decir, tu nombre, identificación del autor de la reseña, si tú eres el que estás escribiendo la reseña, entonces son tus datos. Bien, eso es en cuanto a la actividad de la reseña crítica, ¿verdad? De la actividad 5 de esta semana. ¿Qué les pediría aquí? Aproximadamente háganlo en 2 páginas, es decir, en dos hojas, perdón, en 2 cuartillas, ¿sí? Entonces, en una puedes poner en una hoja el título, la ficha técnica y el resumen del texto que tienes ahí en la plataforma. Y la segunda página, pues ya pones comentario crítico, perdón, en la segunda hoja, comentario crítico, las conclusiones y la identificación, tu dato como autor, ¿sí? Entonces, con que lo hagan en 2 hojas, está muy bien. Ahora, la actividad integradora 6 está muy padre, es muy creativa, pero está muy sencilla. Ya no me voy a tardar tanto en esta. Ya para que si hay alguna pregunta, adelante. Lees el texto, la imagen ya no puede parar, la imagen que ya no puede parar, y vas a identificar la problemática social que se está abordando, ¿sí? Entonces, si tú dices, ahí se está abordando la corrupción, ok, punto número 2. Es un ejemplo, no es que sea eso. Es el punto número 2. Busca una imagen con el problema social abordado. Bueno, si yo dijera que, como ejemplo, que se está abordando el tema de la corrupción, voy a buscar una imagen, ¿sí?, de esa problemática social. Entonces ya busco una imagen de alguien que está sobornando, alguien que está dando mordida, ¿verdad? A algún agente vial o no sé. Entonces ya esa imagen ya la tengo. Punto número 3, otra imagen en donde combate el problema. Entonces, ¿dónde voy a poner otra imagen? Voy a buscar mejor la familia. Busco la imagen de que está una familia y que los papás los están educando en valores, con principios y que se hacen gente más trabajadora y honesta y todo eso. Esa es
una forma de combatir el problema, que la familia pues realmente vea que tengan principios y que tengan valores para que no caigan en la corrupción, ¿sí? Entonces, ya está, una imagen del problema, ya lo identifiqué, otra imagen de cómo puedo combatir el problema. Ahora, tienes que pedir a 2 compañeros, ¿sí? Que te envíen sus imágenes. Entonces le pides ahí entonces, por lo tanto, vas a tener 6 imágenes, las 2 tuyas y otras 4 imágenes de 2 compañeros. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante, estimados estudiantes, que me pueden, miren, dejen que les digo con sinceridad. En ocasiones ha pasado en este módulo que por más de que ustedes les dicen a otros compañeros, por favor, pásame las imágenes, y no. Llega el viernes, el sábado y nada de imágenes. Bueno, si llega a suceder eso, háganlo con las que tengan ustedes, ¿sí? Aunque no esté completa la actividad, pero me pueden ustedes decir ahí mismo en la actividad como una nota. Facilitador Oliver, por más de que estuve contactando compañeros, no me hicieron llegar sus imágenes. Suele suceder. Entonces hay quienes están angustiados y me mandan mensajes el sábado, el domingo, en la noche, profe, es que ando bien. No, 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 no. Ya si para el día viernes o ya no te enviaron las imágenes, ya no te estés angustiando, no es tu problema, ya tú ya cumpliste, entonces haz la actividad con lo que tú tengas a la mano. Ojalá y que sí, que encuentres compañeros o compañeras que sean responsables y que te digan, sí, te las envío ahorita, sale. Yo le recomendaría, por ejemplo, ahorita de las que está Londra, Erika, Carla, Karime, alguien está como Vieps, pero no sé, García, no sé qué nombre será, pero si ahorita ustedes también pudieran compartirse al terminar la sesión, pueden ustedes contactarse y sabes qué, Erika, ya le entendí la actividad, Alondra, me puedes mandar tus Carla, entonces entre ustedes se pueden compartir, a no ser que ya lo hayan hecho con algún compañero o que ya hayan hecho la actividad y que ya la hayan subido, pues no hay problema, ¿verdad? Pero esa es una recomendación. Bueno, entonces si ya tienes eso, claro, claro, Carla, que está diciendo aquí en el chat, ¿no? Que pueden crear un grupo. Sí, 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 eso les puede servir a que tengan grupos para hacer sus actividades y las hacen más rápido con las personas que son más responsables, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy bien tu aportación. ¿Para qué quieren esas imágenes? Pues para hacer una presentación de PowerPoint, ¿no? Y aquí vienen los recursos que se relacionan con esta actividad: fundamentalismo, problemáticas en México actual, terrorismo, para saber más, Guerra Fría, origen y desarrollo. Esos son algunos recursos que les pueden servir. Entonces, ahora, no vas a poder subir bueno, vienen otras indicaciones ahí en la plataforma, ¿no? De cada diapositiva, cómo vas a ir acomodando las imágenes y cómo las vas a ir explicando, ¿sí? Entonces, eso ya, yo no me voy a meter tanto en eso porque están muy claras las indicaciones. Nada más que vayas poniendo tu imagen y vas a tener que darle alguna explicación, dependiendo de lo que te vaya pidiendo, ¿no? Bueno, aquí lo importante, no se les olvide, por favor, vienen ahí unos recursos en plataforma de cómo subir un archivo. Por ejemplo, este PowerPoint no lo vas a subir, ¿no? Porque es muy pesado por las imágenes, ¿verdad? Entonces, no te va a dejar subirlo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a compartir entonces es el enlace, ¿sí? Ahí en el documento que hagas, en el archivo, ahí nada más va a ir el enlace, que me compartas tú el enlace para yo poder abrir tu presentación que esté en la nube. Entonces aquí termino mi PowerPoint, ¿sí? Ya quedó muy padre y todo. Ahora sí voy a subirlo a Drive, a Google Drive. Entonces, o a Dropbox, no sé, dependiendo a qué Drive lo suban, ¿no? Entonces, lo vas a subir a la nube y acuérdense nada más que cuando lo subas ahí, nada más, fíjense que se genere el enlace y que también quede visible, ¿sí? Entonces ustedes ahí vean la manera, compártanlo a un compañero o intenten ustedes abrirlo, porque en ocasiones me comparten el enlace, sí, ya subí el archivo a la nube, pero no lo puedo abrir yo porque no tengo permiso para abrirlo. Entonces es un desgaste innecesario el estarlos buscando el lunes o el martes, oye, no me deja abrirlo, o les voy a dejar el cero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no lo puedo abrir. Entonces, sí les voy a encargar, por favor, revisen que cuando ya subieron a la nube su PowerPoint, su presentación, vas a generar el enlace.
pero después revisa lo que se pueda abrir, que tenga, se puedes compartir algún conocido ahí, o un compañero que tengas de confianza, y él sí lo puedes abrir, sí, entonces, no, sabes que no, me pide permiso, no, entonces hazlo que esté abierto, porque si no, no me va a dejar abrirlo a mí, ¿sí? Y eso sería todo de las actividades. Entonces, nada más recordarles que sigan ahí interactuando en el foro Aprendiendo. Estoy revisando diario. Si creo necesario, pues intervengo. Y si no, pues qué bueno que ustedes estén construyendo el aprendizaje. Esto también no se les olvide, ya por último, porque hay algunos que me estaban diciendo, profe, es que ya subí, maestro Oliver, ya subí la actividad el domingo a las 11 de la noche. Y ya me estaban diciendo lunes, profe, es que no me la ha revisado. Bueno, pues es que tengo un tiempo. Si se fijan, todavía los que subieron ya tarde, ¿sí? Ya está, tengo todavía, tenía hasta el día de hoy, tengo hasta el día de hoy para revisar, ¿sí? Ya prácticamente los terminé de revisar todos, pero si subió alguien el sábado o el domingo, todavía tengo yo para revisar martes o inclusive hoy miércoles. Entonces, sí, para que no se me impacienten, mucho menos si subieron muy tarde. Si quieres que se te revise rápido, sube tu actividad de lunes a viernes. Ya si la subes el sábado y domingo, pues prácticamente te la voy a revisar entre martes o miércoles. Entonces no se me desesperen y también disculpen, en dado casos también se me puede pasar, porque en ocasiones, dependiendo del acomodo que me va dando para revisar, se me puede ir alguno que no lo alcancé a dar retroalimentación o no le puse la calificación, pues nada más dígame, profe, pues como que no le puso ahí, como que dice que lo revisó, pero no viene ni la calificación ni viene la retroalimentación. ¿Me la puede revisar? Pero se me pasó. Ahí sí a veces hay alguna omisión de mi parte. Bueno, pues llegamos al momento importante. Si tienen alguna duda, sí, adelante con toda confianza. Por mi parte sería todo, porque estamos a tiempo, ¿verdad? 50 minutos, entonces, para no quitarles tiempo. ¿Tienen alguna duda? Veo que ya vi que estaban ya compartiendo algo ahí para hacer el grupo en el chat, qué bueno. Entonces, para que hagan esa actividad, en serio que hay algunos alumnos de otras generaciones en este módulo que se angustian mucho con esta actividad porque no les mandan las imágenes. Entonces, pues, y para evitar eso, pues mejor así, de una vez, compártanse la información, hagan su grupo y no nada más para esta actividad, les puede servir para otras que tengan que ser equipo o que se tengan que compartir algo. Bien, adelante, no sé si tengan alguna duda, si no ya para despedirnos. Bueno, pues están muy, muy callados, calladas. Bueno, muy bien, creo que no hay duda. Bueno, ya saben, como les comenté las otras semanas, cuando empezamos a redactar y las empezamos a hacer, en ocasiones si les puede surgir alguna inquietud, pues me mandan un mensaje ahí en plataforma. Pues cuídense, las dejo ya que trabajen, que terminen sus actividades y pues estoy a la orden, ¿eh? Cualquier duda, diario estoy ahí conectado de 4 a 8 y les contesto rápido sus mensajes si tienen alguna inquietud. Pues que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y pues cuídense mucho, no salgan, por favor, ya ven cómo está ahorita la situación y pues para que estemos todos sanos, ¿verdad? Pues les mando un abrazo y nos vemos en la sesión de la última sesión del módulo en la próxima semana. Lo más seguro es que va a ser el martes. Ayer tuve un problemita y no pude tener la sesión. Lo más seguro es que va a ser el martes, ¿va? Cuídense, les mando un abrazo y que tengan una excelente tarde.